No solamente la palabra tiene la instrucción de guiarnos al cielo, sino que también la palabra nos da herramienta para saber vivir la vida para la gloria de su nombre. Amén. Antes de comenzar con la porción bíblica, quiero decirte algunas cosas interesantes relacionadas a las preocupaciones. En la vida ninguno está exento de preocupaciones. Todos nosotros pasamos por ese proceso de preocupaciones. Nadie está exento. ¿Quién está libre aquí de preocupaciones? Nadie está libre de preocupaciones. Amén. Cuando sentimos dudas sobre el futuro, nos preocupamos. Cuando sentimos miedo por pensar que algo malo ha sucedido o podría suceder, nos preocupamos. Cuando surgen los problemas y no sabemos qué hacer, surgen las preocupaciones. Cuando algo nos afecta que no se resuelve o cambia, da lugar a las preocupaciones. Cuando tenemos necesidad que no podemos suplir, nacen las preocupaciones. Cuando somos desafiados a tomar decisiones inmediatas que determinan el destino, vienen las preocupaciones. Podemos añadir algunos argumentos acerca de dónde surgen las preocupaciones. La preocupación es un tema bíblico, pero también la Biblia nos enseña las 4 maneras de manejar las preocupaciones. Es el tema que vamos a compartir hoy, 4 maneras de manejar las preocupaciones. Así que vamos a Filipenses capítulo 2 y vamos a leer algunos versículos desde el verso 19 al verso 30. Filipenses capítulo 2. 4 maneras de manejar las preocupaciones según este fundamento bíblico y según la vida y la experiencia del apóstol Pablo al manejar las preocupaciones. Filipenses capítulo 2, verso 19 al verso 30, dice así la Escritura, en autoridad de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Espero en el Señor Jesús enviarlo pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, haciendo referencia a Timoteo. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo estaré con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí.
Padre, nosotros estamos agradecidos por esta porción de la palabra. Pedimos pues que seas propicio, Señor, a cada vida y a cada corazón. Y que la palabra, Señor, aunque esté escrita, Señor, en esto que llamamos la Biblia o las Santas Escrituras, ella pueda tomar vida y poder para bendecir ahora a tu pueblo y que ellos puedan manejar, Señor, las preocupaciones. Pedimos tu gracia y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo contrario a tu palabra es infruto, inoperante, inactivo en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, inspiraste la palabra, inspírala una vez más, muéstrale al corazón una vez más tu palabra, y nosotros que estamos acá te prometeremos que te daremos la gloria a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos por tu palabra en Cristo Jesús. Amén, amén. Damos la gloria al Señor por su palabra, ¿verdad que sí? Cuando no sabemos manejar las preocupaciones te manejan a ti. Y una de las cosas que deben aprender los hijos de Dios es a manejar las preocupaciones, tener forma de manejar las preocupaciones. Las preocupaciones cansan, fatigan, las preocupaciones enferman, las preocupaciones nos llevan a tener en la toma de decisiones, malas decisiones. Así que es importante cómo debemos nosotros manejar las preocupaciones. Te reitero nuevamente, si no aprendemos a manejar las preocupaciones te van a manejar a ti. No podemos permitir a la vida que seamos títeres de las preocupaciones. Usted sabe, un títere es manejado, y así hacen las preocupaciones cuando no sabemos qué hacer con ellas. Ellas nos manejan, nos controlan a su antojo. Así que el contexto histórico de los versículos que acabamos de compartir, Filipenses capítulo 2, verso 19 al verso 30, es un contexto interesante porque a manera de historia, la iglesia de Filipo, o la ciudad de Filipo, mejor dicho, la ciudad de Filipo fue fundada por un hombre llamado Alejandro. Este hombre llamado Alejandro, cuando funda la ciudad, le coloca el nombre de su padre, llamado Filipo. Luego, mientras avanza la historia, habían dos personajes, uno llamado Bruto y otro llamado Octavio Augusto. Ellos entonces se entran en batalla para tomar la ciudad. Ya Bruto había tenido la ciudad en una etapa o en algunos años, y se levanta este hombre Octavio Augusto, que venía del Imperio Romano, y cuando se levanta en batalla, este hombre, Octavio Augusto, vence la batalla para tomar control de Filipo, la cual la tenía Bruto. Encontramos en la historia que una vez que Octavio Augusto toma la ciudad, él va en un proyecto de colonizar la ciudad a través de la religión romana. La coloniza, trae un avance a la ciudad tiene un nuevo jefe llamado Octavio Augusto. Así que en esa ciudad era una ciudad principal de Macedonia, tenía una conexión de Macedonia con Europa, este lugar llamado Filipo. Pablo era muy estratégico a la hora de llevar la palabra porque buscaba lugares centrales como lo es Filipo. Así que encontramos en esta historia interesante que en la ciudad de Filipo
tenían algunos privilegios los que vivían en esa ciudad de Filipo, y era que tenía su propio senado, su propio magistrado, y tenían derecho al voto. Y en ese tiempo, este jefe nuevo de esta colonia romana, como fue Filipo, Octavio Augusto, era un hombre que llevó al desarrollo de la ciudad de Filipo. Así que Pablo funda la iglesia de Jesucristo en Filipo en su segundo viaje misionero. Pero cuando Pablo llega a la ciudad de Filipo, Pablo encuentra que allí habitaban habitantes de otras naciones. Estaban los griegos, estaban los romanos, estaban los asiáticos y una minoría muy pequeña de judíos que estaban también allí. Así que cuando Pablo llega a la ciudad, Pablo se encuentra con la filosofía de los griegos. La filosofía de los griegos era una filosofía inclinada a la superación del yo. Todo estaba centrado en el yo, en el bienestar del yo. Era una filosofía y era la que influenciaba más en ese lugar, en esa ciudad de Filipo. Luego estaban también lo que llaman la religión romana. La religión romana tenía mejores opciones porque el que estaba en Roma, bajo esa colonia romana, podía disfrutar de los privilegios de la ciudad romana, pudiéndole dar la ciudad romana una mejor calidad de vida para vivir. Luego están los asiáticos, que son los hombres que llevaban la influencia de las supersticiones. Tenían una creencia subjetiva, no objetiva, una creencia donde Dios no estaba en esa creencia. Así que estaban los supersticiosos, los asiáticos, y también estaba allí esa minoría, colonia judía que estaba allí. Era tan reducida que no podían sostenerse como sinagoga. Pablo llega a ese lugar y Pablo va al río. Él preguntó, y aquí hay gente que ora, gente que escucha la palabra allá en el río. Él desciende al río, predica la palabra, y hay una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, y también se convierte otra mujer que era usada por espíritu de adivinación y daba mucha ganancia a sus amos. Se convierte también en Lidia toda la familia de ella. Así que Pablo establece y funda la iglesia del Señor Jesucristo en Filipo. Pero Pablo tenía preocupaciones. La preocupación de la filosofía griega. Pablo estaba preocupado porque la filosofía griega había invadido, influenciaba más que la religión romana, más que las supersticiones de los asiáticos, mucho más que la pequeña minoría de los judíos con su ley. Así que Pablo estaba preocupado, y no solamente estaba preocupado por estos 4 aspectos de la ciudad: los griegos y su filosofía, los romanos y su religión, los asiáticos y sus supersticiones, sino también estaba preocupado por esta minoría de judíos que había en ese lugar. Y Pablo tenía otra preocupación cuando escribe la carta. Pablo estaba encarcelado cuando escribe la carta. Así que Pablo estaba muy preocupado. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo puedo estar allá estando aquí preso? ¿Qué puedo hacer para edificar, para aquellos que se convirtieron al Señor, ellos puedan desarrollarse, ellos puedan crecer en la fe, ellos puedan también crecer en un ministerio
que Dios le ha dado, se preguntaba Pablo. Así que Pablo tenía grandes preocupaciones, ese es el contexto histórico. Así que Pablo tenía por lo menos 5 preocupaciones. Así que Pablo, como apóstol, toma la decisión de cómo manejar las preocupaciones. Y por lo menos vamos a hablar hoy de 4 aspectos interesantes que hizo el apóstol Pablo para manejar las preocupaciones. Cuando nosotros leemos el verso 19, es lo primero que vamos a compartir. Dice la Escritura: espero en el Señor Jesús enviarlo pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Así que la frase espero en el Señor Jesús es lo primero que encontramos en el verso 19. Es un versículo, pero la frase espero en el Señor Jesús habla de enfocarse en el propósito donde Dios está, es lo primero. Cuando Pablo usa esta frase, espero en el Señor Jesús, Pablo lo primero que hace es enfocarse en el propósito donde Dios está. Hay muchas maneras de manejar las preocupaciones, pero Pablo habla que cuando hay preocupaciones, uno debe enfocarse en el propósito donde Dios está. Y cuando hablamos de enfocarse del propósito donde Dios está, es que las preocupaciones siempre, cuando las personas viven esas preocupaciones, toman sus propias opciones, alternativas y posibilidades, muy propias de ellas, donde no está Dios, dando o donde impera la carga y la confusión. Y es interesante porque siempre nosotros en las preocupaciones somos dados a tomar nuestras propias opciones, alternativas y posibilidades propias nuestras como persona, donde impera la carga y la confusión y no hay paz. Cuando nosotros tenemos preocupaciones, 2 cosas hacemos nosotros en el camino de las preocupaciones. Dice la Escritura: una, nuestras propias perspectivas para solucionar las preocupaciones, y la otra es enfocarnos en el propósito donde Dios está. En el caso del apóstol Pablo, Pablo estaba encarcelado, estaba limitado Pablo para fortalecer a los creyentes que había y los que estaban en Filipo. Pablo estaba muy preocupado, ¿cómo iba a ser con ellos? Pero Pablo se enfoca en el propósito donde Dios está. Cuando en medio de las preocupaciones nos enfocamos en el propósito donde Dios está, Dios entonces no solamente estará contigo, Él va a traer a tu vida su carácter. Su carácter. Mirar las preocupaciones como algo no importante, eso tiene que ver con carácter desarrollado en una persona. Para algunos las preocupaciones es algo que los devasta, que los derriba, es algo que juega al cansancio y a la fatiga de las personas, pero eso se debe a que uno debe enfocarse no en el propósito de nuestras perspectivas, sino en el propósito donde Dios está. La Escritura dice, cuando en el propósito donde Dios está, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Qué bueno que usted tenga preocupaciones. Todos vamos a tener preocupaciones en un momento dado a la vuelta de la esquina. Pero cuando usted en medio de las preocupaciones se enfoca en el propósito donde Dios está contigo en esas preocupaciones. Cuando tomamos nuestros propósitos personales, perspectiva, entonces se produce la carga y no tenemos paz en nuestras vidas. Qué bueno es enfocarse en el propósito donde Dios está, porque Él te va a dar su paz, representativo del carácter de Dios en nuestras vidas.
he pasado por preocupaciones como usted no tiene idea. Constantemente somos asolados por las preocupaciones y muchas veces nos quitan el sueño. Muchas veces esas preocupaciones, estamos fatigados en la vida, pero qué bueno es enfocarse en el propósito donde Dios está. Dice la Escritura que Dios es el que está en vosotros y produce así el querer como el hacer según su buena voluntad. Enfocarse en el propósito donde Dios está, eso quita la carga. Quita el sentimiento de preocupación, mengua aquello que perturba nuestro interior. Por eso es importante, en medio de las preocupaciones, enfocarse en el propósito donde Dios está. Amén. Pastor, ¿cómo usted va a hacer con ese problema? Muchas veces uso una frase: tranquilo, Dios está en el asunto. Cuando Dios está en el asunto, no hay preocupaciones que el Señor no eche a un lado. Amén. Dice la Escritura: no ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana. Por ahí viene la intervención de Dios cuando el propósito es un propósito donde Dios está. Pero fiel es Dios, que junto con la prueba, la tentación, Él va a dar la salida. ¿Por qué va a dar la salida? Porque cuando nosotros nos enfocamos en el propósito donde Dios está, Dios manifiesta su poder y manifiesta su carácter. Por eso la Escritura dice que cuando Dios está en un propósito, dice la Escritura que Él da la salida. Amén. Las preocupaciones a veces, cuando estamos en medio de ellas, no encontramos soluciones, no vemos la salida, no vemos la respuesta de Dios. ¿Sabe por qué? Porque debes enfocarte en el propósito donde Dios está. Amén. ¿Qué podrías hacer? Podrías leer la Biblia, que Dios está en la palabra de Dios. Puedes orar, que Dios está en todo aquel que invoca su nombre. Puedes pasar tiempo con los salmos, que eso va a ser refrigerio para tu alma. Siempre debemos enfocarnos en el propósito donde Dios está. Hay muchos propósitos, los propósitos humanos y el propósito donde Dios está. Amén. Caminamos en el propósito donde Dios está caminando con nosotros. Amén. Así que la Escritura habla que somos consolados para consolar a cualquiera que está en cualquier tribulación. ¿Debido a qué? A que nosotros nos enfocamos en el propósito donde Dios está. Amén. Si nosotros vamos a la calle, nosotros salimos de este recinto, de acá de este templo, de esta iglesia, nosotros vamos a encontrar a personas sumergidas en sus preocupaciones. Amén. Pude ver a un hombre una vez que estaba sumergido en las preocupaciones, y cuando le predico la palabra de Dios, yo veía que él tenía toda esta parte blanca, muy blanca. Yo pensaba que se había echado una crema o que él se había echado mucho talco. No era eso. Era una caspa que sale cuando una persona está deprimida, cuando no encuentra respuesta y salida a sus preocupaciones. Es un tipo de caspa o cirrosis, psoriasis. Entonces, cuando hablaba con él, me decía: no, hermano Luis que se llamaba así, yo me llamo Luis Alberto, esto es psoriasis. Cuando hacía así, botaba mucha caspa. Comenzamos a hablarle la palabra de Dios. Dios está en ese propósito de la palabra. Una y otra vez, por la gracia y la misericordia de Dios, hablamos la palabra. Estos ojos vieron, él también vio cómo su caspa desapareció por el poder
dónde está Dios en el propósito de su palabra. Así que nosotros debemos enfocarnos en el propósito donde Dios está. Amén. Dice en la Escritura que iba un leproso, Mateo capítulo 8, y estaba en el lugar donde Jesús estaba. Se encontró en el camino, si quieres puede limpiarme. El Señor lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Al instante su lepra desapareció. ¿Por qué? Porque ese leproso estaba en el lugar correcto, estaba en el propósito donde Dios está. No hay nada que no se pueda romper ni cambiar cuando usted camina y se enfoca en el propósito donde Dios está. Amén. Cuando leemos el verso 19 nuevamente, nosotros encontramos otra vez la frase, espero en el Señor Jesús. Miren lo segundo. Pablo se apoya en la confianza en Dios en oración. En la confianza en Dios en oración. Amén. Hay oraciones que uno hace porque hay preocupaciones. Luego que hacemos oraciones en medio de las preocupaciones, lo que hacemos es, si ya oré a Dios, descanso en Dios. Si ya confío en Dios a través de la oración, voy a tener paz. Si confío en Dios a través de la oración, entonces voy a creer que Él va a hacer. Porque no hay nada imposible para Dios. Y para el que ora, para el que cree, todo le es posible. Qué bueno es en medio de las preocupaciones poder nosotros confiar en el Señor en oración. Hermano, hermana, si no es diestro en la oración, practique la oración. Amén. La oración va a generar en usted certeza, seguridad dentro de usted. Y dentro de usted va a determinar que esa preocupación pierde fuerza, que esa preocupación no va a estar atormentándole más, porque una de las cosas de la oración es que la oración y la confianza en Dios en oración nos da certeza interior que Dios está con nosotros. Amén. Y cuando la oración nos muestra, nos revela que Dios está con nosotros, si Dios con nosotros, dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Quién contra nosotros si Dios con nosotros? Por eso la confianza en Dios en oración es importante en medio de la preocupación. Dice la Escritura en Santiago, capítulo 5, verso 13, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Lo que menos pensamos nosotros es que la oración es importante para cuando estamos mal emocionalmente. Usted sabe que la preocupación nos lleva a un estado emocional negativo, un estado emocional malo. Por eso es importante, como dice la Escritura, ¿está alguno mal emocionalmente afligido? Haga oración, dice la palabra. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Nosotros nos alegramos porque las cosas están saliendo bien. Dice la Escritura, ¿quiere que te siga yendo bien y te siga yendo mejor? Canta alabanza a Dios. Amén. Cuando a usted le estén saliendo las cosas bien, la tendencia es, hermano, ven acá, me están saliendo las cosas bien. Vamos a celebrar. Hoy estoy en el mejor momento de mi vida. Hermano, nunca pensé que Dios me fuera a recompensar así. Y celebramos cuando nos va bien. Pero muy poco nosotros hacemos es, nos retiramos un espacio, en un momento, y retirado decimos, Señor,
te doy la alabanza a ti. La alabanza va a permitir que continúe, que las cosas sigan bien. Y no solamente eso, va a ser posible que sean mejores. Por eso la confianza en Dios en oración es poderosa. Así que Pablo tenía esas 5 preocupaciones, tenía allí esta filosofía griega que influenciaba más la ciudad de Filipo, tenía allí la religión romana que era la alternativa para el pobre, para el necesitado, y le ofrecía mejores opciones de calidad de vida, y tenía también a los asiáticos con sus supersticiones, creen esto, creen aquello, creen lo otro, que Dios te va a ayudar, supersticiones. Estaba esa minoría de judíos que no podían sustentarse en la sinagoga ni siquiera, hasta que llegó el apóstol Pablo. Pablo tenía grandes preocupaciones, pero el apóstol Pablo, algo precioso del apóstol Pablo, se apoya en la confianza en Dios en oración. Cuando nosotros leemos el verso 19, leamos el verso 19, hay otra frase interesante. Lo primero, enfocarse en el propósito donde Dios está. Lo segundo, Pablo se apoya en la confianza en Dios en oración. Lo tercero, así que dice el verso 19 de ese capítulo 2, pero espero en el Señor Jesús enviarlo pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Así que Pablo se apoya en personas que te pueden ayudar. En medio de las preocupaciones, apóyate en personas que te puedan ayudar. No te puede ayudar cualquiera en tus preocupaciones. Si sabe eso, ¿verdad? Que en las preocupaciones no todas personas son idóneas para ayudarte. Así que en el caso del apóstol Pablo, en el caso Pablo con Timoteo, Pablo se apoya en Timoteo porque Timoteo podía ayudarle. Pablo estuvo Timoteo estuvo con Pablo en Éfeso, en Corinto, estuvo aquí en Filipo, estuvo en parte de Grecia y fue un gran discípulo de Timoteo, un gran ayudador del apóstol Pablo, Timoteo. Nosotros encontramos 3 cosas en las cuales nos podemos apoyar en personas que nos puedan ayudar. En el caso del apóstol Pablo, el verso 20, cuando usted lee el verso 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo estaba hablando de Timoteo, y en ese verso 20 Pablo se apoya en Timoteo, que tiene empatía. Verso 20. No toda persona te puede ayudar en las preocupaciones, a menos que sean personas como el verso 20, que tienen empatía, que se colocan en el lugar tuyo para comprenderte y luego ayudarte. Así que Pablo tenía un Timoteo que era empático. Pablo le da instrucciones a Timoteo. Timoteo llevaba a cabo la instrucción, era obediente al apóstol Pablo en medio de sus preocupaciones, porque Timoteo era empático al apóstol Pablo. Usted no puede buscar una ayuda en una persona que no sea empático, que no se ponga en su lugar, no lo va a entender. ¿Cuántas decepciones nos llevamos nosotros cuando pedimos ayuda a personas ni nos prestan atención, ni nos ayudan? Nos sacan el cuerpo, son egoístas. Entonces nosotros nos decepcionamos y decimos, nadie me quiere ayudar. Es que no todos te pueden ayudar en medio de las preocupaciones, al menos que sea una persona empática, que se coloque en tu lugar. Cuando se coloque en tu lugar, te van a decir, yo te comprendo, yo te entiendo, cuenta conmigo. Pablo estaba encarcelado.
allá en Filipo, y Timoteo iba al lugar donde estaba encarcelado, conversaba con él. Era un discípulo, era un hombre empático y podía ayudar a Pablo en la supervisión, en la evaluación, para luego Pablo establecer estrategia de buscar personas empáticas. El verso 22 dice así: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo, que dice, en el evangelio. Cuando dice ha servido conmigo en el evangelio, Timoteo, es que Timoteo no había en él egoísmo. Usted va a apoyarse en personas que sean empáticas y que ellos carezcan de egoísmo. Siempre nosotros pensamos, él tiene dinero, él está en una mejor posición que yo, voy a pedirle que me ayude en mis preocupaciones. Si no tiene un corazón egoísta, él será idóneo, ella, y te ayudará en tus preocupaciones. Qué bueno es cuando nosotros tenemos a esas personas que no tienen un corazón egoísta, que cuando nosotros expresamos nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, son personas que siempre van a estar allí. Dice en la Escritura que no solamente Timoteo era un hombre que carecía de egoísmo, sino que era un amigo. Y la Escritura dice, mejor es el amigo que un hermano. Porque el amigo no es egoísta, estará contigo en las buenas, pero también en las malas. En el momento que necesite de su trato, o que tenga una actitud hospedadora contigo, él te va a ayudar, porque su corazón no es egoísta. El asunto es que nosotros nos apoyamos en personas egoístas. A mí me ha pasado cuando en preocupaciones me he apoyado en personas egoístas. Hermano, he recibido lo peor: críticas, maltratos verbales y tantas cosas que se reciben. Porque no todos pueden ayudarnos en las preocupaciones. Tienen que ser personas empáticas que carezcan de egoísmo. El verso 23 dice así. ¿Está conmigo en el verso 23? Dice así la Escritura: así que a este espero enviarlo luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿A quién envía o el proyecto de Pablo para enviar, para ver cómo está la obra de Dios en Filipo? Envía a Timoteo, que reflejaba madurez. Que reflejaba madurez. Usted sabe que Epafrodito, dice Pablo, que este hombre estuvo a punto de morir por el servicio. Pero Dios tuvo misericordia de él, dice Pablo, y de mí también, porque era un hombre amado. Epafrodito era ese hombre que reflejaba madurez para ayudar a Pablo en sus preocupaciones. No era fácil en los tiempos de la historia de Pablo ayudar a Pablo. No era fácil ayudarlo a él, porque era tomado Pablo como reo. Era considerado Pablo como un divisor, como un desestabilizador del gobierno. Pablo era un peligro para muchos, pero en el caso de Timoteo, Epafrodito, nosotros encontramos allí que Pablo se apoyó en personas que reflejaban madurez. Imagínense que usted le pide a una persona que lo ayude en sus preocupaciones y cuando salga le echa el cuento al de la esquina, al otro. Entonces usted se va a dar cuenta y usted va a decir: Dios mío, tanto que yo le confié a esta persona para que dijera esto de mí. Tanta confianza, con qué generosidad, con qué voluntad yo le comuniqué mis problemas de la vida para que entonces hablara de mí y me deshonrara en los lugares donde yo voy. ¿Sabe por qué? Porque
debemos apoyarnos en personas que reflejan madurez. Pablo no se encerró en sus limitaciones. Pablo envió a alguien que hiciera el trabajo por él. Pablo pensó que con el apoyo de Timoteo, Epafrodito, él podía conocer la realidad, evaluar y plantear estrategias. Número 4, verso 25. Estamos hablando, 1, enfocarse en el propósito donde Dios está. 2, apóyate en la confianza en Dios en oración. Ora al Señor. Apóyate en personas, número 3, que puedan ayudarte, que sean empáticos, que no sean egoístas y que reflejen madurez. Verso 25 dice el número 4. Mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Cuando usted tenga preocupación, tome persona y delega personas que tengan una voluntad común, una labor común y una lucha común. Usted no puede en sus preocupaciones delegarle responsabilidades para aliviar sus preocupaciones a personas que no tengan una voluntad común. No puede, porque usted fracasará. La persona no puede ayudarle. Aquí nosotros delegamos en las preocupaciones. Ayúdame aquí. Estamos delegando que nos ayude en un aspecto o en un área de nuestras vidas. Yo te necesito, por favor. Estamos delegando cargas a otro. Lo debemos hacer. Pero nosotros debemos delegar a personas que tengan una voluntad común. Pablo habla de Epafrodito, que tenía una voluntad común en la obra de Dios. Sabía Pablo que Epafrodito y Timoteo no le iban a dejar en mal, porque ellos tenían una voluntad común. Y no solamente una voluntad común, una labor común, una lucha común. Amén. Eso como cuando nosotros pensamos, o las iglesias piensan en buscar un liderazgo para niños, un ejemplo. Entonces uno viene para hacer el asunto fácil en la elección o en la ayuda para un ministerio de niños. El pastor lo que hace es que esa persona, lograr ver en esa persona algo común que él tiene. Un ejemplo, no tenía tiempo para planificar alimento para niños porque estaba ocupado. Y me acerqué a una joven y le expresé a esta joven, tengo preocupación por los niños. Y me dice ella, esa también es mi preocupación, pastor, los niños. ¿Qué teníamos? Algo en común. Y le dije, ¿será que eres capaz y estás dispuesta a ayudarme a organizar, planificar el alimento de estos niños? Claro que sí, pastor. Le brillaron los ojos y se emocionó. ¿Sabe por qué? Porque hay una voluntad común, hay una lucha común, hay una labor común. Y debemos delegar en nuestras preocupaciones a personas que tengan nuestra voluntad común, nuestra lucha común y nuestra labor común. Debemos ocupar en algo que sea común. Amén. Un joven, una oportunidad en la iglesia de La Cañada, yo vi que le gustaba predicar, y le digo yo, mira, necesito que me ayudes a predicar. Como era común en nosotros, ¿cómo no, pastor? No tengo la experiencia, quizá como usted pueda tenerla, pastor, pero a mí me gusta predicar. ¿A quién nosotros delegamos? A alguien que tenga en común la voluntad, a alguien que tenga labor común, a alguien que tenga una lucha común. Así que Pablo manejó sus preocupaciones. Número 1,
enfocarse en el propósito donde Dios está. Número 2, Pablo se apoya en la confianza en Dios en oración. Número 3, apóyate en personas que te pueden ayudar. No toda persona te puede ayudar, al menos que sean empáticos y se pongan en tu lugar y vean tu necesidad y sean movidos a la ayuda. Que carezcan de egoísmo. Las personas que son egoístas no te pueden ayudar. Que reflejen madurez. Podemos apoyarlo en personas que reflejen madurez. Y número 4, delega a personas que tengan una voluntad común, labor común y lucha común. ¿Qué le parece si estamos sobre nuestros pies y damos gracias a Dios por esta palabra? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este momento, Señor. Y gracias por la obra tuya en este tiempo, Señor. Señor, somos personas muy preocupadas. Una de las cosas que nos aflige, que nos deprime, es que no sabemos manejar las preocupaciones. Por lo tanto, ellas nos manejan a nosotros. Hoy, a la luz de tu palabra, nosotros deseamos manejar nuestras preocupaciones. Y lo vamos a hacer, Señor, enfocándonos en el propósito donde Dios está. Señor, tomo mis opciones, mis alternativas cuando estoy preocupado para salir de esas preocupaciones. Pero sé, Señor, que el propósito donde estás es en el cual yo quiero estar, en el propósito donde Dios está. También, Señor, nosotros necesitamos apoyarnos en la confianza en Dios en oración. Ayuda a tu pueblo, ayuda a mi hermano, a mi hermana, a que ellos puedan orar y ellos puedan ver la confianza en Dios. La palabra de Dios nos enseña que eres el Dios que habla verdad para siempre. La Escritura nos enseña que da pan al hambriento, al huérfano y a la viuda sostiene. La Escritura nos enseña que eres el Dios fiel, por la cual nosotros queremos apoyarnos en la confianza en Dios en oración. También, Señor, necesitamos apoyarnos en otros que sean empáticos, que no sean egoístas y que han desarrollado madurez. Danos tal discernimiento, Señor, porque nosotros necesitamos la ayuda de otros en nuestras preocupaciones, Señor. También nosotros necesitamos delegar para descargar preocupaciones. Pero pedimos ahora, Señor, que tu pueblo, mis hermanos, mis hermanas, antes de delegar, Señor, a otras preocupaciones, para tener libertad de las cargas, bien visualizar a alguien que tenga una voluntad común, a alguien, Señor, que tenga una lucha común, una labor común. Pedimos tal dirección del Espíritu Santo para que así sea, para la gloria de tu nombre. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Damos la gloria al Señor.